Hola, muy buenas a todos. Soy Alejandro Rubio. Bienvenidos a Fisioterapia, Movimiento y Salud. La fisioterapia inductiva es un método de valoración y tratamiento cuyo nombre no es muy frecuente escuchar. Este tipo de técnicas proceden de los planteamientos posturales propuestos por François Messier allá en la década de los 50. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Carpintero, fisioterapeuta, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, formado en osteopatía, RPG, cadenas musculares GDS, método Messier y fisioterapia inductiva. Carlos nos va a explicar las bases de la evolución que han sufrido estas técnicas posturales y su combinación con el ejercicio terapéutico, sin ser ya su fin último un trabajo postural, sino enfocadas en la reequilibración del tono muscular y en la mejora de la capacidad del movimiento del paciente a través del ejercicio terapéutico. Algunas de las pinceladas que Carlos explica las imparte presencialmente en el máster de fisioterapia musculoesquelética avanzada basada en el razonamiento clínico de la Universidad San Rafael Nebrija. Buenas a todos, bienvenido Carlos, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Para nosotros es todo un placer que estés aquí con nosotros, tener a toda una figura de la fisioterapia inductiva como eres tú, referencia en España. Y nada, en primer lugar, Carlos, bienvenido. Muchas gracias a los dos, gracias Alejandro, gracias Sergio, muchas gracias por invitarme, un placer hablar con vosotros un ratito, claro que sí. Preguntarte quién eres, Carlos, y cómo empezó tu vocación por la fisioterapia inductiva. Bueno, pues nada, como bien has comentado, Alejandro, yo soy Carlos Carpintero, soy fisioterapeuta. Acabé mi carrera pues en el año 2000. Y bueno, pues como por aquel entonces prácticamente todos los fisioterapeutas hacíamos, pues yo comencé en el mundo de la terapia manual, el mundo de la osteopatía, hice mi formación completa en osteopatía. Y bueno, pues a raíz de comprobar que pues algo faltaba en mis tratamientos, los pacientes no terminaban de recuperarse de una manera definitiva, siempre encontraba cierta vinculación postural en los problemas que me consultaban, pues nada, empecé a meterme en el mundo de las cadenas musculares, estudié pues con Philippe Souchard, estudié con Philippe Campignon, estudié método Messier. Y bueno, pues un poco vinculado a esto, también empecé con mi carrera docente. Y dentro de la carrera docente, lógicamente, pues uno tiene que doctorarse y hacer investigación. Y dentro de mi tesis doctoral, pues me planteé estudiar el fenómeno de las cadenas musculares vinculado a la fisioterapia. Y dentro del mismo, pues empecé a analizar diferentes autores, casi todos ellos relacionados de una manera o de otra con François Messier. Y así es como conocí a Michael Nissan, uno de sus discípulos, podemos decir, más destacados, y que había desarrollado una nueva visión de lo que era el messierismo clásico, lo que eran las técnicas de Messier, basadas en el estiramiento global, en las compensaciones, de un enfoque mucho más neuromuscular, más basado en los conceptos actuales de ejercicio terapéutico, y que lo había dado por nombre la reconstrucción postural, concepto que ha evolucionado en los últimos tiempos a la fisioterapia inductiva. Fue así como conocí a Michael Nissan, le solicité una entrevista, tuvo a bien invitarme a una de sus formaciones, a un curso en Burdeos. Esto fue el año 2015 aproximadamente, y ahí le conocí. Y bueno, pues quedé un poco cautivado tanto por la idea que tenía él de este concepto de cadena muscular, de sistema tónico postural y cómo tenía relación con los problemas musculoesqueléticos, así como por la propuesta terapéutica que planteaba, que era la fisioterapia inductiva. Así que así empezó todo, y hasta estos días, hasta hoy mismo, que seguimos ahí con nuestra relación y trabajando intensamente. Muy bien, Carlos, genial. Te quiero preguntar ahora y quiero que me expliques un poco desde tu perspectiva, y teniendo en cuenta que muchos de nuestros oyentes no van a saber qué es, no van a saber muy bien por dónde van los tiros, así que cuéntame, ¿qué es la fisioterapia inductiva y cuáles son sus beneficios? Bueno, pues por resumirlo, así como si dijéramos de una manera clara, la fisioterapia inductiva es un método de ejercicio terapéutico. De alguna forma, lo que planteamos con este tipo de trabajo es una activación muscular que dé como resultado la resintonización, la reactivación
de ciertos músculos que se está viendo actualmente, que cuando no funcionan bien, cuando no se activan de una manera adecuada, provocan lo que se llama una alteración del control motor, tanto un control motor estático como un control motor dinámico. Y en dicha alteración del control motor, en esta forma de movernos mal, de activar mal los músculos, podría estar una de las claves de las lesiones, de la discapacidad, de las disfunciones musculoesqueléticas y del dolor. Así que básicamente lo que hacemos con la fisioterapia inductiva es esto, es activar músculos con la intención de despertarlos, con la intención de reequilibrar este control motor perdido y que de esta forma los pacientes se puedan beneficiar. Muy bien, Carlos, pues cuéntame un poquito qué base teórica tiene esta fisioterapia inductiva y esa reequilibración del tono muscular de la que me estás hablando y más o menos cómo lo lleváis a cabo. Sí, bueno, pues parece ser que el tono muscular está un poco en el epicentro de, bueno, pues los problemas musculoesqueléticos y de aquellas disfunciones que encontramos sin una causa patológica detrás, ¿no? Porque es verdad que algunas lesiones tienen ciertas causas muy reconocibles, pero otras es verdad que surgen muchas veces de una mala utilización del cuerpo, de un concepto que denominamos kinesiopatológico, es decir, el movimiento no es bueno, se afecta el movimiento, se afecta la contracción muscular y esto da como resultado una mala utilización de nuestras herramientas y la aparición de problemas. Pues bien, cuando estas herramientas se utilizan mal, cuando encontramos estos bloqueos, estas diskinesias, podríamos decir, siempre encontramos detrás una base de desequilibrio del tono, que normalmente es un desequilibrio al alza. Lo que solemos encontrar es que las articulaciones se bloquean, que los pacientes tienen restricciones de movilidad, que cada vez nos vamos moviendo peor y que esta falta de movimiento, esta falta de función musculoesquelética es la que estaría detrás de las lesiones, de la discapacidad, de todos estos problemas. A este aumento de tono sabemos que podemos llegar fundamentalmente por dos caminos. Bueno, se puede llegar por muchos caminos, pero vamos sabiendo cada vez de una manera más certera que las alteraciones de la propiocepción, las alteraciones de nuestros propioceptores, es decir, de esos órganos de los sentidos que informan a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro de cómo estamos, de cómo nos movemos, de cuál es el estado, vamos a decir, mecánico de nuestro cuerpo. La alteración, de estos propioceptores da como resultado una alteración del tono y, como os decía, normalmente una alteración al alza. Entonces, bueno, pues como vemos, el tono y la hipertonía parece estar un poco detrás de este tipo de problemas. Aunque es verdad que a la alteración del tono se puede llegar también por otras causas. Se puede llegar a través de reacciones antálgicas, reacciones que no siempre son evidentes o no siempre las podemos predecir, porque a veces se producen ante estímulos de los cuales ni siquiera somos conscientes, son estímulos subliminales. También se puede llegar a alteraciones del tono pues a partir de conexiones, vamos a decir, psicosomáticas, de factores psicocomportamentales, que también se ha visto y hemos comprobado que pueden afectar al estado del tono del cuerpo, y afectar el tono de esta forma significa también afectar a la propiocepción, porque al final tono y propiocepción están vehiculizados por el mismo efector muscular, podríamos decir, que son los usos neuromusculares y los propioceptores internos del músculo, y sabemos que una cosa y la otra van vinculadas y no se pueden desligar. Por tanto, cuando hablamos de tono alterado siempre estamos hablando de un problema de la propiocepción, y lo que nos planteamos con este tipo de terapia, este tipo de trabajo, es ajustar la propiocepción, lo que siempre da como resultado un ajuste del tono muscular y una mejora de la movilidad, de la sintomatología, de la compresión articular, etcétera, etcétera. Perfecto, Carlos. La verdad que es un enfoque súper interesante y me atrevería a decir que muy diferente a lo que estamos muy acostumbrados en la fisioterapia en la que nos movemos. Por lo menos tú estás comentando muchos nombres de autores franceses, por lo cual a lo mejor en otros países se trabaja más con este tipo de fisioterapia, pero aquí en España no. Y Carlos, una pregunta. Estás hablando de que son las alteraciones de la propiocepción las que generan esa alteración del tono muscular. ¿Cómo se producen esas alteraciones del control de la propiocepción? ¿A qué se deben? Se deben a multitud de causas. Hay identificadas multitud de causas, me atrevería a decir decenas. Desde un daño directo en los propioceptores a una falta de utilización de la musculatura que dé como resultado esta alteración propioceptiva, la fatiga, el sobreuso, cuestiones de índole vegetativo, la simpaticotonía. Hay multitud de causas que conducen a esta alteración de la propiocepción. Realmente nos planteamos muchas veces si no será porque el sistema propioceptivo del ser humano
obligado a trabajar en contra de la gravedad y a mantenernos en bipedestación, está todavía en un estado de premaduración o está todavía en un estado de construcción, y que por esta bisoñez o por esta inmadurez del sistema propioceptivo esté tan predispuesto a alterarse y a sufrir problemas. Pero como os digo, hay multitud de causas identificadas de alteración de la propiocepción. La fatiga muscular, el desuso, el sobreuso podrían ser los más destacados, sobre todo porque son los más frecuentes. Al final, ¿quién no está fatigado? ¿Quién no hace o quién no realiza el ejercicio que debería de hacer y por tanto mantiene su sistema musculoesquelético en una situación no completa, pero sí parcial de desuso? Parece que son situaciones muy comunes y que de alguna forma podrían justificar pues esta alteración deletérea a la que todos estamos abocados, ¿no? Y es a la hipertonía, a la rigidez, a cada vez tener más alteraciones posturales que no dejan de ser un reflejo de estas alteraciones del tono. Es algo que se ve, sabemos que en la vejez el tono aumenta, la gente mayor tiene más tono y tiene más rigidez muscular que la gente joven, y es como evidente, ¿no? La gente mayor habitualmente se mueve peor, tiene más restricciones de movilidad, está más rígido, y todo eso tiene que ver con estos cambios deleterios que nos afectan, bueno, pues de una manera constante y contra los que, bueno, pues no podemos hacer nada, simplemente, bueno, pues podemos tratar o podemos luchar contra sus repercusiones, como es esto que os comento de la hipertonía, la rigidez y la alteración del control motor. Muy bien, Carlos. Entonces, no sé si estaré confundido, pero parece que esto que me cuentas se acerca mucho a toda esta hipótesis que se mueve en la fisioterapia actual, de que es por un defecto de utilización o una poca adaptabilidad de nuestros tejidos a la carga por la que se producen finalmente esos dolores que no tienen una causa aparente, ¿no, Carlos? Podría ser que el desuso, como os digo, sea una de las causas, pues no sé si principales, pero seguramente que implicadas, sobre todo viendo a qué tiende la vida actual, ¿no? El ritmo de vida actual, al sedentarismo, bueno, pues a trabajos cada vez más, vamos a decir, pasivos, más estáticos. El cuerpo no lo utilizamos como hemos venido utilizándolo durante siglos y milenios, ¿no? Podríamos decir, sino que tendemos siempre, bueno, pues tendemos cada vez más a una situación de, bueno, pues de inmovilismo o de pasividad que podría estar detrás perfectamente de todos estos cambios, sabiendo que además la rigidez intrínseca del tejido, la densificación del tejido conectivo es algo que aparece con la edad, y sabemos también que esta rigidificación del tejido conectivo da como resultado un fenómeno que se llama espasticidad intrínseca, ¿no? Hipertonía intrínseca, que tiene que ver con las propias características del tejido conectivo. Este puede ser otro motivo por el cual aumenta la hipertonía, y si aumenta la hipertonía se afecta la propiocepción, y volvamos a entrar otra vez en este círculo vicioso de alteración propioceptiva, disfunción, discapacidad, mala utilización, lesión, aumento del tono, etcétera, etcétera. Es un poco, pero sí, esta podría ser una de las causas. El estrés podría ser otra. Los altos niveles de estrés que presenta pues la población en general, o que presentamos la población en general, dan como resultado una activación simpática del cuerpo, una activación de los sistemas de defensa, podríamos decir, corticoides, noradrenalina, y sabemos que el aumento de la descarga vegetativa, de la descarga simpática a nivel muscular, también produce una alteración de la propiocepción. Bueno, hay muchos elementos que parece que podrían mediar, y sí, como comentas, Alejandro, estos podrían ser dos de ellos. Muy bien, Carlos, muy interesante todo lo que nos estás contando. Y ahora yo te pregunto, he estado leyendo ciertos artículos sobre fisioterapia inductiva y he visto que alguno de ellos habla sobre un proceso de neuroplasticidad cerebral posterior a la aplicación de estas técnicas. ¿Podrías explicarme cómo se generan estos procesos de neuroplasticidad al ser una técnica en la que el paciente, digamos, que no es consciente de lo que está pasando? Bueno, la neuroplasticidad no solamente se produce ante estímulos, vamos a decir, liminales o ante un aprendizaje explícito. La neuroplasticidad nos habla de que el sistema nervioso se remodela y aprende en base, bueno, pues a una información y una estimulación nueva, diferente, y que le permite cambiar. No todo el aprendizaje que hace el ser humano, que hacemos, es, como os decía, explícito. Muchas de las cosas que aprendemos las aprendemos de una forma implícita en base a una información, a reinformar al sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene la capacidad de responder en base a las informaciones que recibe. Por tanto, si esas informaciones son diferentes o están más ajustadas o son más amplias, el cerebro, el sistema nervioso, pues de alguna forma puede tomar mejores decisiones. Y esta es la neuroplasticidad. ¿Por qué pensamos que entramos en un proceso de neuroplasticidad cuando aplicamos este tipo de terapias? Porque los resultados que obtenemos son resultados que se mantienen en el tiempo. No son momentáneos.
es un gusto poder constatar cómo las mejoras morfológicas, las mejoras sintomáticas y las mejoras en el control motor que hemos obtenido con un paciente al final de su tratamiento se mantienen a los 6 meses, al año, cuando hacemos una revisión y nos damos cuenta que esos cambios en el varo de rodillas, en la cabeza adelantada, en la forma de mover la cintura escapular y la disquinesia que presentaba, siguen manteniéndose después de tanto tiempo sin tratamiento, lo que nos lleva a pensar que efectivamente se ha producido un fenómeno de aprendizaje, y el aprendizaje siempre pasa por un fenómeno de neuroplasticidad. Por otro lado, en los pocos, que todavía no son muchos, pero algunos tenemos, trabajos en los que se ha evaluado la activación cerebral en respuesta a este tipo de técnicas, a este tipo de terapia, se ha visto cómo el trabajo inductivo tiene la capacidad de activar diferentes zonas del cerebro, no solamente las regiones corticales, sino regiones subcorticales más relacionadas con los componentes involuntarios del movimiento que tan importantes son. De hecho, desde las corrientes de ejercicio terapéutico se está viendo, bueno, pues los beneficios que tiene trabajar con un aprendizaje implícito y no tan explícito, no solicitar la contracción de un transverso, sino buscar actividades que lo recluten de una manera más natural para que el cerebro aprenda de otra forma, podríamos decir. Entonces, bueno, en eso se basa principalmente nuestra idea de neuroplasticidad. Unos resultados a largo plazo no pueden deberse a otra cosa que no sea un aprendizaje. Muy bien, Carlos, pues ya que hemos hablado un poquito de fisioterapia inductiva y hemos introducido todo el método de trabajo, antes de seguir avanzando en la entrevista, me gustaría preguntarte, me consta de primera mano que ahora estás trabajando en alguna línea de investigación de fisioterapia inductiva, y a ver si brevemente nos podías contar un poco en qué líneas estáis trabajando ahora. Muy bien, pues claro, encantado. Bueno, mi equipo de investigación aquí en la universidad nos estamos focalizando, como si dijéramos, en la principal laguna que tenemos dentro de la fisioterapia inductiva, que son sus efectos sobre el control motor, porque tenemos muy buenos resultados y mucha evidencia sobre los cambios morfológicos, tenemos mucha evidencia y buena sobre los cambios a nivel sintomático, también lo tenemos a nivel del control motor, pero de una forma exclusivamente clínica. Entonces estamos desarrollando trabajos en los cuales ponemos a prueba esta posibilidad o esta capacidad de la fisioterapia inductiva sobre la recuperación del control motor, tanto el control motor estático a través de plataforma dinamométrica como el control motor dinámico a través de pruebas de reposicionamiento y pruebas de límites. Entonces básicamente a través de laboratorios de biomecánica lo que estamos poniendo a prueba es esto, la capacidad que tiene la fisioterapia inductiva de recuperar el control motor dinámico, la activación muscular, el timing articular, el reposicionamiento, el control y particularmente lo estamos haciendo ahora con un trabajo que vamos a poner en marcha dentro de muy poco tiempo a nivel de la región cervical. Entonces vamos a evaluar, lo primero que vamos a reclutar son individuos con alteración del control motor, con o sin dolor vinculado, que esto es muy interesante, no siempre el dolor es el que conduce a la alteración del control motor, a veces aparece por una causa, vamos a decir, idiopática, y como no, nosotros pensamos que esta alteración propioceptiva y esta desregulación del tono puede estar detrás. Pues bien, con ese tipo de pacientes lo que vamos a aplicar es un protocolo terapéutico con técnicas básicas de fisioterapia inductiva y vamos a ver los beneficios sobre el control motor. En eso estamos trabajando actualmente. Muchas gracias por contarnos tus investigaciones futuras. Un placer. Me meto un poquito en el tema de valoración. Sí. ¿Cómo conoces tú en qué pacientes está indicado este método de trabajo y qué criterios diagnósticos utilizas? Bueno, pues yo podría decirte que está indicado en todo paciente con una alteración musculoesquelética, con discapacidad, con dolor, con lesiones musculoesqueléticas, e incluso si dichas lesiones tienen que ver con un contexto patoquinesiológico, incluso traumático, porque siempre encontramos que después de un traumatismo se produce una desregulación del tono y, como te decía, el propio traumatismo puede provocar una alteración propioceptiva que dé como resultado un patrón antálgico que puede llegar a fijarse. Por tanto, cualquier paciente que tenga un problema musculoesquelético es susceptible de beneficiarse de este tipo de tratamiento. ¿Cómo evaluamos la idoneidad del mismo? Bueno, evaluamos a partir del desequilibrio. En cuanto vemos que un paciente está desequilibrado, que ha perdido su estática neutra, esto es una buena referencia del desequilibrio muscular. Una pelvis no puede estar anteriorizada, o unas rodillas no pueden estar varas, o unos hombros no pueden estar enrollados si no existe un desequilibrio tónico-postural entre musculatura agonista y antagonista, que deberían trabajar en un antagonismo complementario, pero que por el motivo que sea, se ha perdido dicho antagonismo complementario. En este desequilibrio normalmente encontramos la alteración del control motor, hay mucha evidencia que relaciona la alteración postural
postural con la alteración del control motor dinámico y solemos encontrar las lesiones o por lo menos la predisposición a las mismas, ¿no? Es decir, los tejidos, como bien comentabas, tienen que adaptarse, pero no en todas las personas se adaptan igual y no en todos los cuadros biopsicosociales se pueden adaptar de la misma forma. Nosotros al final lo que aportamos es el granito de arena, podríamos decir bio, a pues lo que es un paciente un poco más complejo, una patología más compleja desde un punto de vista biopsicosocial. Pero volviendo un poco a tu pregunta, nuestro elemento de validación principal es este. Sí que es verdad que siempre nos guiamos un poco del factor dolor, del factor sintomático. Es lo principal porque al fin y al cabo es por lo que un paciente nos consulta. Un paciente normalmente viene a la consulta para decirte me duele un hombro, no tengo un hombro enrollado o tengo dificultad para hacer una rotación externa. Son parámetros que los pacientes desconocen. Entonces, pues el dolor podría ser una señal. Un dolor sin un origen claro, sin una causa clara, ya nos podría poner en la pista de un fenómeno de desregulación, de un fenómeno disquinético posiblemente complicado y que afecta a diferentes partes del cuerpo, y la postura nos lo confirma. Cuando vemos la alteración postural podemos decir que el desequilibrio está ahí y muy posiblemente el bloqueo también lo esté. Otra manera también de identificarlo es a través de pruebas de control motor. Las pruebas de control motor nos permiten saber si los patrones motores dinámicos y complejos se están realizando de una manera adecuada o hay algún defecto en los mismos, ya que sabemos que cuando el control motor dinámico se afecta, hay músculos, hay articulaciones que no están trabajando como debieran y esto predispone, nunca podemos establecer una relación causa-efecto, pero predispone a la aparición de lesiones. Entonces, Carlos, vosotros la postura no la utilizáis como un fin terapéutico, pero sí que os sirve como un reflejo de la patología que hay detrás, ¿verdad? Efectivamente, esa es la clave, es salir un poco del concepto postural como último término, como último objetivo de nuestro tratamiento. La postura al final es un elemento de validación. Por muy buena postura que tengas, si tu utilización corporal, tu control motor no cambia y lo que es más importante, tu sintomatología no cambia, no tiene ningún sentido. Lo que nos está diciendo el cambio de la postura es que el cuerpo se está estructurando de otra manera. El sistema nervioso está eligiendo unos patrones tónico-posturales diferentes y los está eligiendo no en base a la casualidad, no en base al capricho. El sistema nervioso no tiene voluntad. Los elige porque recibe mejor información. Un sistema nervioso bien informado tiene la capacidad de seleccionar patrones motores más ajustados, más neutros, más normales, más económicos en última instancia. Al final el sistema nervioso siempre trabaja con las leyes de la economía y eso es lo que refleja la postura, una postura equilibrada, sin que se esté utilizando tanto tono o sin que se estén manteniendo palancas articulares o palancas corporales en situación de desventaja motora. Nos está hablando de un equilibrio, de un mejor afinamiento, de una mejor disociación, de una mejor fragmentación por parte del sistema nervioso central, que es algo que buscan otros métodos de fisioterapia, como el ejercicio terapéutico cognoscitivo, que busca esta fragmentación. La fragmentación simplemente nos habla de huir de los patrones totales. El patrón total siempre nos habla de una hipertonía, de una rigidez, y a medida que nos fragmentamos, vamos regulando mejor el tono. Así que, pues un poco esta es la cuestión. Muy bien, Carlos. Y ahora la pregunta que a mí me surge es cómo estos patrones más neutros que conseguimos mediante estas técnicas se aplicarían a la vida real de nuestros pacientes. Es decir, porque estamos hablando de que nuestros patrones de movimiento, nuestro control motor va a mejorar, pero realmente mi duda es cómo luego eso se ajusta o se puede ver reflejado en la vida real y finalmente en la sintomatología y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, si hablamos de que hay una mejora del control motor, hablamos de que hay una mejora de los patrones motores. Es decir, el cambio es automático y de hecho los pacientes cuando están en tratamiento te lo cuentan de esta manera, muy abiertamente. Oye, ¿sabes que camino diferente? Oye, ¿sabes que pierdo menos el equilibrio? ¿Sabes que me caigo menos? ¿Que tropiezo menos? Los deportistas, oye, ¿sabes que...? Es muy curioso una frase que me comentaba un paciente recientemente. Decía, oye, ¿sabes que ahora porque este paciente hace snowboard, ¿sabes que cuando bajo con la tabla, cuando desciendo por el remonte, por la pista, noto mi cuerpo de otra forma? Soy capaz de sentirme un poco mejor. La transferencia es directa, la transferencia es inmediata. Sí que es verdad que puede ser necesario aplicar algún otro tipo de ejercicio terapéutico si hacemos alguna actividad muy particular. Por supuesto que sí, pero en principio desde el momento que mejoramos este timing, esta coactivación de la musculatura, esta intervención de las articulaciones de una manera secuencial, el paciente lo experimenta desde el minuto 1, cambia su forma de moverse, cambia su forma de vivir y lógicamente cambia su sintomatología. Perfecto, Carlos. Pues mira, ahora que lo comentas y hablas de incluir en nuestro tratamiento otro tipo de ejercicio terapéutico, una de las preguntas que te quería hacer es que si en algún momento tú combinas la fisioterapia con otro tipo de técnicas o si incluso incluyes otro tipo de trabajo a lo mejor más activo por parte del paciente. Bueno,
quiero dejar claro que esto es un trabajo absolutamente activo. La fisioterapia inductiva siempre se basa en la activación muscular. Es verdad que una activación muscular, como hemos hablado, inconsciente, no hay consciencia en la activación de esos músculos por parte del paciente, pero el músculo se está activando. Esto es interesante porque al final estamos jugando con una vía extrapiramidal más que con una vía piramidal. Estamos activando la función propioceptiva del músculo, que está vehiculizada precisamente por esa vía, ¿no? Está vehiculizada por la motricidad involuntaria, la motricidad inconsciente. Entonces siempre es un trabajo activo. Ese es el ejercicio terapéutico que yo aplico. ¿Con qué combino este ejercicio terapéutico? Lo combino con técnicas, vamos a decir, más enfocadas al tejido lesional, al tejido que está lesionado, si he sido capaz de identificarlo, porque a veces es muy complicado. Simplemente con identificar banderas rojas que de alguna forma contraindiquen lo que tenemos que hacer, oye, pues ya tenemos más que suficiente, y encontrar el tejido exacto a veces es complicado. Pero si lo podemos encontrar, o si lo puedo encontrar, aplico técnicas o intento aplicar técnicas directas sobre el tejido. Técnicas no muy complicadas, técnicas dentro de la fisioterapia clásica, técnicas locales, técnicas de fricción, técnicas de digitopunción. No suelo utilizar técnicas invasivas, pero bueno, es otra alternativa para trabajar sobre el tejido, por supuesto que sí. Así que mi principal combinación es esta. Lógicamente también se podría hacer un trabajo manual, un trabajo de terapia manual para intentar ir un poco más allá, la liberación de esas articulaciones que pueden estar atrapadas, evidentemente ya no solamente por la hipertonía, sino también por la estructuración del tejido conectivo. Y claro, la estructuración del tejido conectivo, el mismo tiempo que tarda en hacerse, tarda en deshacerse. Por tanto, si aplicamos técnicas de terapia manual, posiblemente también se beneficie el paciente. Pero bueno, al final uno no es capaz ni puede hacerlo todo en una sesión, es imposible. Tienes que decantarte, y en principio mi apuesta terapéutica es esta: técnicas locales cuando son necesarias, y siempre, por supuesto que sí, ejercicio terapéutico. Perfecto, Carlos. Pues ahora, mira, me gustaría que me explicases un poquito cómo funciona una sesión de fisioterapia inductiva, cuánto tiempo de trabajo, qué técnicas realizas, número de sesiones necesarias, etcétera. Bueno, pues en principio, en cuanto a número de sesiones, bueno, pues depende del problema, por supuesto que sí, y depende también de, pues, ¿cómo decirlo?, del resultado que uno se marque a largo plazo. Normalmente en pocas sesiones, en 2, 3, 4 sesiones, el paciente tiene una mejora sintomática suficiente como para, bueno, pues poder suspender el tratamiento o por lo menos aplazarlo. Pero es verdad que si los cambios morfológicos que nos hablan de este proceso de reestructuración tónico-postural se van sucediendo, podríamos seguir manteniendo los tratamientos en el tiempo, desde luego de una forma espaciada, pero mantenerlos ya no con un enfoque sintomático, sino con un enfoque, vamos a decir, de control motor estático, control motor dinámico. Así que a partir de ahí, bueno, mientras que las mejoras siguen llegando, pues seguimos prolongando el tratamiento. En cuanto a la estructuración de una sesión, lo primero que se hace siempre es una evaluación morfológica, no de cualquier manera, muy estructurada, siempre comenzando por unas zonas en particular y progresando hacia otras, identificando los dismorfismos de una manera bastante fina. Dismorfismo me refiero a las alteraciones morfológicas de una manera lo más fina y específica posible. Toda esta evaluación morfológica se registra con fotografías, fotogramétricamente quería decir, para luego poder hacer una comparación rigurosa. No solamente comparamos de ojo, sino que siempre comparamos a partir de fotografías que siempre se realizan en las mismas condiciones, en la misma estancia, siempre con una cuadrícula de fondo para poder hacer una comparación detallada. Y a partir de la identificación de los desequilibrios, de las zonas objetivo, es decir, qué le duele al paciente, a partir de ahí empezamos a seleccionar diferentes maniobras que por su capacidad inductiva sabemos que van a tener un beneficio sobre esa zona sintomática que está experimentando esta alteración propioceptiva, esta alteración del tono, esta alteración del control motor, podríamos decir esta deficiencia sensoriomotora, que es en lo que nos basamos cuando trabajamos en ejercicio terapéutico. A partir de ahí solemos implementar 2-3 maniobras aproximadamente por sesión. Siempre intentamos realizar una inducción cráneo-caudal y caudo-craneal para trabajar de alguna forma con estas dos vías inductivas, y siempre, por supuesto, trabajando o manteniendo inmersa en el proceso inductivo la zona sintomática del paciente. Perfecto, Carlos. Pues mira, ahora te quiero pedir un favor. A ver si, a modo de ejemplo, para hacernos una idea, nos podrías explicar una de estas técnicas que utilizas y más o menos cómo la haces, así de una forma breve. Sé que es un complicado,
Sé que es complicado, pero así a ver si nos podemos hacer una idea por encima de cómo funciona la fisioterapia inductiva y la reconstrucción postural. Claro que sí. Bueno, fundamentalmente las técnicas inductivas se basan en el principio de la activación del overflow. El overflow es como si dijéramos una liberación o una pérdida de la capacidad inhibitoria del sistema nervioso central y por tanto una liberación de la motricidad involuntaria. Realmente en el sistema nervioso tenemos un equilibrio entre inhibición y activación. Entonces, a través de ciertas maniobras, como la que os voy a explicar a continuación, que son maniobras muy específicas, muy difíciles de realizar y mal corticalizadas, que a veces asocian movimientos contrarios a los que solemos hacer, como por ejemplo una dorsiflexión del tobillo con una flexión de los dedos. Si os fijáis, si lo hacéis vosotros, siempre que hacemos una dorsiflexión del tobillo, hacemos una extensión de los dedos. Entonces, pedirle al paciente que haga un movimiento tan complicado le obliga de alguna forma a su sistema nervioso central a focalizarse exclusivamente en esa actividad motriz y por tanto libera toda esta motricidad involuntaria que es la que nos interesa, activar esa vía extrapiramidal, esa respuesta involuntaria y esa activación de alguna forma de la respuesta tónica que va a dar como resultado el reajuste muscular. Entonces, como os digo, pues las técnicas se basan fundamentalmente en esto, en realizar movimientos mal corticalizados y complicados de realizar. Mucho mejor si estos movimientos van en contra de las alteraciones morfológicas, porque para el paciente va a ser más complicado realizarlas. Por ejemplo, si yo encuentro en un paciente que tiene una rotación cefálica, una rotación cérvico-craneal a la derecha, una maniobra de las que utilizamos es la rotación contraria, intentando evitar además los componentes de lateroflexión que van asociados a la rotación. Si evitamos esos componentes de lateroflexión que van vinculados a la rotación y por otro lado esa rotación izquierda es complicada porque el paciente tiene una actitud y por tanto una rigidez en rotación derecha, la realización del movimiento es muy complicada, es costosa y es fatigante para el paciente, y cuando comienza esa dificultad y comienza esa fatiga, comienzan a aparecer lo que llamamos las respuestas evocadas, es decir, la activación de la motricidad involuntaria. Ese es el ejercicio terapéutico que buscamos, es una contracción inconsciente, involuntaria de aquellas zonas diana que nos interesan por su sintomatología o por su alteración motriz. Muy bien, Carlos, yo creo que más o menos nos hacemos una idea de algo tan complicado como la reconstrucción postural. No es complicado, de verdad, no es complicado, está al alcance de cualquiera, no tiene una manualidad complicada. Hombre, todo tiene su dificultad porque hay cosas que hay que aprenderlas, pero no es difícil, Alejandro, te puedo asegurar que no. Perfecto, pues entonces muchísimo mejor, Carlos. Muchísimo mejor. Vale, en cuanto a la evaluación, ¿el progreso de tus pacientes a lo largo de tu tratamiento lo valoras mediante la postura y el control motor, como me has comentado, o utilizas algún otro tipo de criterios? Utilizo algometría básica, una escala analógica visual. En todos los tratamientos siempre se pregunta al paciente por la sintomatología. Lo que pasa es que es verdad que es un concepto que cada vez es más controvertido, porque focalizar al paciente en el dolor a veces no es una buena estrategia. Es mejor focalizar la evolución o no evolución del paciente en aquellas cosas que puede o no puede hacer, porque a veces pensar en dolor ya nos duele. Pero sí que es verdad que hoy por hoy todavía utilizo escala analógica visual y pregunto al paciente por el momento de mayor sintomatología, de mayor dolor que ha tenido en los últimos 7 días o 15 días o el último mes, y el dolor que habitualmente experimenta, así como el dolor que tiene al principio de la sesión. Aparte de esto, hacemos técnicas de control motor para la cadera, para el hombro, para evaluar lo que llamamos la cadena posterior, un encadenamiento muscular muy relacionado con la bipedestación y siempre muy vinculado con todos estos problemas de los que estamos hablando, y como no, la evaluación postural. Además, la evaluación postural nos permite hacer evidente al paciente sus cambios. Es muy interesante cómo el paciente integra y cómo el paciente visualiza todo lo que su cuerpo está experimentando a través de la visualización de sus fotografías. Cuando el paciente ve como, pues eso, una cabeza que estaba inclinada, de repente está más centrada, como unas lumbares que estaban muy arqueadas en una gran hiperlordosis, en este momento están más equilibradas, unas rodillas varas que se separaban 10 centímetros, ahora lo hacen 5, todo eso es un refuerzo muy positivo también para el paciente y para su evolución. Muy bien, Carlos. Seguimos un poquito adelante, ¿vale? Y mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees que en España no se conoce todavía este tipo de método? Pues no se conoce porque está muy centrado, muy focalizado en, como tú comentabas antes, en ciertos países, particularmente en Francia, y porque es muy nuevo. Se está desarrollando prácticamente ahora, bueno, relativamente nuevo, ¿no? De alguna forma esto comenzó en 1991, 1992, y ha estado afectado un poco pues, por lo que vemos muchas veces dentro de la fisioterapia, que es esta endogamia, ¿no? Esta endogamia y esta
a veces falta de transparencia por parte de los autores o por parte de los desarrolladores de metodologías de darse a conocer. De alguna forma esta autoría la defendemos con uñas y dientes dentro de la fisioterapia y nos cuesta mucho generalizarlo, nos cuesta mucho publicarlo. Y sí que es verdad que tengo que romper una lanza en favor, en este sentido, de Michael Nissan y su equipo, porque desde entonces no han parado de publicar cosas. Han publicado muchos artículos, han intentado dar a conocer todo lo posible, hacen conferencias, pero sí que es verdad que la formación en esta metodología pues está muy ligada a una universidad en particular, dentro de Francia, la Universidad de Estrasburgo, a un colegio profesional de practicantes, que es una entidad que bueno, no deja de ser cerrada, y bueno, pues salir de esas fronteras, salir de esos entornos un poco endogámicos a veces es complicado, y hasta que no vienes un poco de fuera y te acercas y tienes esta capacidad de alguna manera de salir de este círculo vicioso, pues no termina la cosa de darse a conocer. Creo que ese puede ser el motivo. Muy bien, Carlos, entiendo. La verdad que sí, que parece muy interesante lo que me estás contando. Creo que sí, que al final es complicado formarte en este tipo de tratamientos que a lo mejor no se conocen cuando a lo mejor no tienes esa facilidad, o muchos de los que estamos por aquí que ni siquiera habíamos oído ese nombre. Entonces es complicado poder acceder a ellas si no lo tenemos más cerca. Creo que puede ser a lo mejor el problema por el que todavía en España no se conozca este tipo de método. Muy bien, Carlos. ¿Tú crees que en la fisioterapia actual, en un futuro en el que nuestra profesión cada vez se encamina más hacia el ejercicio terapéutico, pero un ejercicio terapéutico más convencional, activo y consciente por parte del paciente, crees que tiene cabida la fisioterapia inductiva en este futuro al que se encamina nuestra profesión? Bueno, estaría bueno que te dijera en este momento que no, Alejandro. Sí que tiene cabida, claro que la tiene. Yo creo que es una manera, una herramienta más de aplicar ejercicio terapéutico, y yo creo que el fisioterapeuta tendrá que elegir en cada momento qué herramientas utiliza, pero una forma de trabajar a distancia, una forma de trabajar de manera inconsciente, es decir, sin corticalizar, que a veces corticalizar las acciones, yo siempre pienso las penurias que pasamos a veces para que un paciente sea capaz de sentir su transverso abdominal, un músculo que se activa de una manera inconsciente, un multífido. Es muy complicado individualizar, aislar la contracción de esta musculatura. Sin embargo, con la fisioterapia inductiva, con esta contracción de tipo involuntario, vemos muchas veces una activación selectiva de estos músculos, vamos a decir, de la inconsciencia. Creo que es muy importante que poco a poco se vaya conociendo y que empleemos esta terapia como lo que es, como un ejercicio terapéutico súper útil, súper respetuoso, tremendamente progresivo, y al que luego posiblemente que tengamos que sumar otras herramientas de ejercicio terapéutico que nos permitan hacer una transferencia de esas mejoras que a lo mejor hemos visualizado fundamentalmente en el control postural y en ciertos gestos dinámicos, vamos a decir, simples, básicos o sencillos, a actividades un poco más elaboradas o más complicadas, por ejemplo, deportivas o yo que sé, profesionales muy específicas, es verdad, pero bueno, yo creo que son herramientas diferentes que, colocadas cada una en su momento determinado, complementan y completan un tratamiento perfecto dentro de lo que son los preceptos fundamentales del ejercicio terapéutico. Yo espero que sí, que poco a poco lo vayamos conociendo. Aquí en la universidad no paramos de intentar dar a conocer el método, hacemos formaciones, damos cursos, intentamos, bueno, presentar siempre trabajos, venimos de unas jornadas nacionales hospitalarias en las que hemos presentado un póster con los resultados de un paciente. Estamos, bueno, pues trabajando e intentando dar a conocer esto, no por un bien particular, sino yo creo que por un bien profesional y bueno, sobre todo para los pacientes, claro. Perfecto, Carlos. Yo creo que también tiene cabida la fisioterapia inductiva en el futuro, por supuesto, y sobre todo gracias a docentes y profesionales tan grandes como tú que se están encargando de divulgarla y de hacérnosla llegar a todos. Bueno, así muchas gracias, Alejandro. En nombre de todos los fisioterapeutas te doy las gracias por acercarnos otras alternativas a la fisioterapia que vemos más convencionalmente. Entonces, con todo esto que me has explicado, hablándome de la postura y de esa importancia que le dais a modo de un reflejo de la patología que hay detrás, ¿crees que se relacionan la postura y el dolor entonces? Bueno, pues parece que cada vez está más claro que existe cierta relación, o por lo menos cierta predisposición. Venimos de realizar recientemente, estamos a punto de publicar
por lo menos de enviarlo a publicar. Luego ya que lo publiquen es otra cosa, pero hemos terminado un metaanálisis en el que hemos intentado ver la relación existente entre la cabeza adelantada y el dolor de cuello, el dolor cráneo cervical, y hemos encontrado una asociación positiva. Es algo que está relacionado, por supuesto que sí, y simplemente desde el punto de vista de las articulaciones, una articulación desalineada siempre es una articulación más predispuesta a sufrir daños a largo plazo. Posiblemente, como bien decíais, los tejidos tengan capacidad de adaptarse y en el cambio morfológico progresivo no haya un problema realmente muscular, o no haya un problema tendinoso, incluso fascial, que claro, todo depende de muchas cuestiones, de la utilización que hace el paciente de su cuerpo, de las actividades que realiza. No es lo mismo una cabeza adelantada en una persona sedentaria que una cabeza adelantada en un deportista que tiene otros requerimientos funcionales. Hay tantos factores que pueden influir, pero volviendo un poco, es verdad que una articulación que permanece desalineada, que permanece desaxada, tiene mucha más tendencia a la compresión, al pinzamiento, a la degeneración progresiva. Es tremendamente conocido el efecto devastador que tiene un varo de rodillas sobre la propia articulación, cómo se comprime un compartimento interno y cómo se daña el menisco interno. Es absolutamente conocido el síndrome de carillas facetarias que aparece en una hiperlordosis, que es verdad que a veces no encontramos una relación anatomoclínica, encontramos grandes degeneraciones articulares sin sintomatología, pero sin ninguna duda una articulación que degenera, desde luego, tiene las bases sentadas como para producir dolor. Es lo que diría Godelieve de Niestroif, el terreno predispuesto. El terreno está predispuesto. Luego, bueno, pues depende de la progresividad, depende de la nocicepción, depende, bueno, pues de las actividades que realice el paciente, el individuo, que agudicen o no agudicen esa tendencia postural de base. Pero sí, podríamos decir que si no podemos equiparar alteración morfológica y dolor, sí que podemos decir que la alteración morfológica, simplemente aunque sea a nivel articular, sienta las bases para que el cuerpo no funcione bien, para que las articulaciones se encuentren desaxadas y para que haya cambios a largo plazo. Muy bien, Carlos, me parece bastante interesante lo que dices, esa predisposición que generan las alteraciones posturales o las alteraciones anatómicas para que luego sean otros factores los que terminen de desarrollarlas. Y permíteme que te interrumpa, Alejandro. Al final volvemos un poco a lo de antes. La alteración morfológica es un elemento de validación. Nos está diciendo que algo no está funcionando como debería funcionar, que el antagonismo complementario que debería regir la estática corporal se ha perdido. Es decir, tenemos, llevado a unos términos muy simples, músculos vencedores, músculos vencidos, músculos que trabajan en concéntrico, músculos que se están viendo obligados a trabajar en excéntrico o, para no hacerlo, recuperarse en otras articulaciones. Es decir, se pierde este equilibrio que debería existir, y algo que está desequilibrado pues es algo que tiene tendencia o que tiene una predisposición, podríamos decir, al daño. Pero salgamos un poco de la morfología como principio y fin, ¿no?, de lo que hacemos. Al final la morfología nos habla de que algo no funciona bien y que las articulaciones y los segmentos corporales no están ubicados en el espacio como deberían hacerlo, y por tanto hay que hacer más fuerza para mantenerlos. Los momentos motores cambia la compresión de la articulación, y todo eso es física y hay que mantenerlo en contra de la gravedad. Perfecto, Carlos. Respecto a nuestros pacientes, ¿tú crees que con este tipo de técnicas, porque a no ser que a mí me falte algo de información, que podría ser, este tipo de técnicas siempre dependen bastante de la aplicación del terapeuta? Y te pregunto si pueden generar cierta dependencia por parte del paciente hacia el fisioterapeuta. Bueno, no sé si más o menos que cualquier otro tipo de terapia. Porque al final pues hacemos fisioterapia pura y dura. Yo, cuando hablo con los pacientes, les comento que vamos a hacer ejercicio terapéutico, que es un ejercicio terapéutico, además, que vamos a hacerlo en el suelo, que vamos a hacer movimientos, que vamos a hacer contracciones, que vamos a hacer ejercicio, que vamos a trabajar sobre la respiración. Bueno, pues es un trabajo de fisioterapia convencional. A partir de ahí, ¿qué dependencia puede generar el trabajo de fisioterapia en el paciente? Bueno, pues también depende un poco, vamos a decir, del empoderamiento que el terapeuta haga al paciente de su problema, que es algo también que está en pleno auge, ¿no?, y en pleno debate, de que, bueno, pues eso, hacerle partícipe al paciente no solamente de su problema, sino de la evolución y de las decisiones que él tiene que tomar. Yo creo que hacia eso tenemos que progresar, pero no solamente en fisioterapia inductiva, en toda la fisioterapia. Ser claros y, bueno, pues honestos con el paciente y con su evolución, y darle todas las herramientas y toda la información posible para que sea él o ella quien tome sus propias decisiones y elija en qué momento parar, en qué momento espaciar. Yo es algo que hablo mucho con los pacientes y que les comento, que ellos decidan
la periodicidad de las sesiones cuando ya no exista sintomatología, porque yo puedo justificar un tratamiento, vamos a decir, semanal, si hay una sintomatología que va mejorando, pero desde el momento que la sintomatología ha parado, ellos tienen que decidir. Yo les puedo explicar, mira, estamos consiguiendo mejoras morfológicas, lo que nos habla de que tu control motor va mejorando, tus articulaciones empiezan a estar mejor posicionadas, estamos dándole un salvavidas a tu cuerpo para que no vuelva a lesionarse, pero decide tú. Siempre hay que empoderar al paciente para que él tome sus propias decisiones, creo que eso es importante. Y a partir de ahí, la fisioterapia inductiva no es diferente a lo que pueda ser una terapia estrictamente manual, o un ejercicio terapéutico más basado en otros métodos, como un pilates, un redcore, no lo sé. Muy bien, Carlos, la verdad que queda bastante claro todo esto. Y ahora te voy a preguntar, porque antes hemos estado hablando de Michael Nisan, de otro tipo de autores, de que la fisioterapia inductiva está empezando a tener cada día más evidencia. Te pregunto para todos nuestros lectores que quieran seguir leyendo un poquito de fisioterapia inductiva, si me puedes recomendar alguna lectura o algunos autores para aprender un poquito más sobre esta parte de la fisioterapia. Claro que sí. Mira, pues de momento, vamos a ver, en cuanto a libros como tal, la dificultad que tenemos es que toda la literatura que tenemos de reconstrucción postural y de fisioterapia inductiva, que vienen a ser cosas similares, está en francés. Así que eso es un hándicap un poco para muchos de los lectores o para algunas personas que nos puedan escuchar. Y tampoco tenemos ninguna obra de referencia por el momento en el que se presenten pues el alfa y el omega, podríamos decir, de la fisioterapia inductiva, pero me consta por las informaciones que me han llegado directamente de Michael Nisan que están a punto de realizar una publicación que será, bueno, pues como si dijéramos un foundation, ¿no? Unos fundamentos de la fisioterapia inductiva y que están en vías de publicación. Cuando este texto emerja, pues la verdad es que será una alegría para todos poder encontrar estas cosas de las que estamos hablando en blanco sobre negro, ¿no? De todas maneras, yo recomendaría ingresar en las páginas web tanto del Colegio de Reconstructores Posturales francés, Colegio de Reconstrucción Postural francés, no recuerdo exactamente cómo es la página, pero vamos, clicando, poniendo esto en Google, rápidamente nos redirige a la página del Colegio de Reconstrucción Postural francés, donde hay un apartado bastante amplio, extenso, muy detallado y muy bien clasificado cronológicamente, con todas las publicaciones, todos los artículos que se han publicado hasta la fecha sobre reconstrucción postural y fisioterapia inductiva. Asimismo, se pueden encontrar las memorias de los alumnos del máster en fisioterapia inductiva de la Universidad de Estrasburgo, que para obtener su máster, por supuesto que sí, como en cualquier máster al uso, tienen que hacer un trabajo fin de máster, y está basado este trabajo fin de máster siempre en el tratamiento de un caso clínico. Suelen ser trabajos muy rigurosos, es verdad que con una AN muy baja, 1 o 2 pacientes, pero desde el punto de vista metodológico suelen estar muy bien hechos, no dan puntada sin hilo, podríamos decir. Y por otro lado, también recomendaría ingresar en la página Fisioterapia Inductiva, fisioterapiainductiva.fr creo que es, y ahí también se puede descargar nutrida información sobre el método, estudios científicos, papers, trabajos. Creo que estas dos podrían ser, como si dijéramos, los lugares de referencia para hoy por hoy conseguir información. Y bueno, básicamente esto. Sí. Muy bien, Carlos, pues desde luego quedo a la espera de que me informes tú del artículo que me has comentado de las bases de la fisioterapia inductiva. Para cuando salga me lo mandas y sí, poder subir a las redes sociales para que puedan acceder a él todos nuestros lectores, que seguro que a más de uno le interesa. Claro que sí. Carlos, te pregunto, sí. ¿A quién te gustaría escuchar próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud? ¿A quién te gustaría que tuviéramos el placer de entrevistar? Bueno, te digo que me gustaría escuchar a François Messier, pero me parece que vais a tener que hacer una psicofonía o algo así, o una sesión de Ouija, o pues no lo sé, o a Janda quizás también, ¿no? A Vladimir Janda. No lo sé, la verdad es que me gustaría escuchar a cualquier fisioterapeuta, bueno, pues que comparta sus experiencias con el ejercicio terapéutico, con la alteración sensoriomotriz, con la activación muscular, con la activación de esa musculatura propioceptiva, de esa musculatura profunda, más tónica, que es la que vemos que efectivamente y específicamente estamos trabajando con fisioterapia inductiva, con reconstrucción postural. Cualquier fisioterapeuta que se encargue un poco de esto, que trabaje en esta línea, sería interesantísimo escucharle y compartir experiencias con él o con ella, por supuesto que sí. Muy bien, Carlos, pues ahora, antes de terminar, te quiero hacer, si me lo permites, nuestro test del fisioterapeuta y te explico cómo consiste. Unas oposiciones. Bueno, a ver cómo quedo, ¿eh? Sencillo, es más sencillo, pero también es un poco más comprometido. Bueno. Es un test muy breve, ¿vale? Son 5 preguntitas en las cuales tienes que responder rápido
sin dar mucha explicación. ¿Estás listo? ¿Responder qué tipo? ¿Dicotómico si no? Algunas son sí, no, y en otras yo te voy a dar la respuesta. Vale, perfecto, venga, preparado. Vale, primera pregunta. ¿Osteopatía sí o no? Sí. ¿Crioterapia sí o no? Sí. ¿Terapia fascial sí o no? Sí. ¿Masoterapia o punción seca? Masoterapia. Define la fisioterapia en 3 palabras. No salvar vidas, pero hacerlas más fáciles y llevaderas. Esas son más de 3 palabras, Carlos. Ya, es que no se me ocurre, no soy capaz de sintetizar tanto, es un defecto que tengo, Alejandro. Lo siento mucho. En 3 palabras, soy un friki. Yo qué sé, no sé cómo... No sé. Me vale, perfecto, Carlos. Pues nada, has pasado nuestro test. Muy bien. Y antes de terminar, te quiero preguntar y quiero que nos aclares un poco a modo de resumen de toda esta entrevista, ¿con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de esta charla que hemos tenido? Pues yo creo que la clave podría ser que la activación muscular, la resintonización muscular a través de su activación es la clave del aprendizaje, de la recuperación sensoriomotriz, de que el cuerpo se pueda mover mejor, de que pueda permanecer en una posición más equilibrada y por tanto de tener una estructuración y una función, vamos a decir, más regulada, más fina y con menos predisposición a las lesiones. Creo que eso es fundamental. Por tanto, cualquier actividad, cualquier terapia, cualquier método que esté basado en esta activación muscular, en el control y en la activación de los músculos, va a ser efectiva sin ninguna duda. Muy bien, Carlos, estupendo. Pues por último, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Gracias a vosotros, Alejandro y Sergio. Muchas gracias. Gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo, que sé que es un tiempo muy valioso, y por habernos enseñado tanto sobre la fisioterapia inductiva y todo lo que la engloba, todo lo que la rodea, todas las bases que tiene esta fisioterapia inductiva de la que mucha gente no ha oído hablar y que estoy seguro que va a aprender un montón contigo. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Alejandro y Sergio. Un placer, como siempre, reencontrarme con vosotros y saber de vuestra vida y de cómo os va. Aquí me podéis encontrar a la universidad para lo que queráis. Un placer de verdad. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Un saludo. Adiós. Hasta luego, adiós.